Un saludo cordial a todos los participantes en este Congreso Internacional de Pensamiento Educativo en el año 2021. Voy a presentarles esta ponencia titulada La cajanegrización de la práctica pedagógica y el desafío para el pensamiento crítico, que es el resultado de un proyecto internacional que desarrollamos sobre oralidad y pensamiento crítico a nivel latinoamericano y que tiene como objeto pensarse esto de la práctica pedagógica en aras al pensamiento crítico. Lo primero con lo que quisiera iniciar es con este concepto de cajanegrizar. Como ustedes lo pueden leer allí, pues tiene que ver con una categoría en la sociología de la ciencia de cómo a través de ciertas situaciones que no siempre responden a los procesos de azar, funcionan dentro de los procesos sociales derivados de la ciencia. Casi que es ese eureka que muchas veces pasa en la ciencia y que, como ustedes están leyendo allí, pues en términos de lo que pasa con la caja negra es que se establece un proceso y a través de ese proceso hay un input, hay un proceso y un output, y a partir de ese ejercicio de la teoría general de procesos y sistemas, pues en la ciencia se transforman y se derivan ciertas acciones. ¿Por qué lo traigo a la educación y por qué lo refiero a la práctica pedagógica? Porque, como ustedes pueden ver en el siguiente esquema, hay una serie de inputs que pasan en la práctica pedagógica que ustedes ven a la izquierda de la diapositiva. Y es una serie de normas, de reglamentos, de política pública, ¿cierto? Hay unos sujetos que están vinculados allí, hay unos saberes que están en circulación, una institución específica, etcétera, etcétera. Y todo esto entra dentro de lo que ustedes ven en el medio y es que hace parte de la práctica, ¿no? ¿Qué pasa entonces en la práctica pedagógica? Pues que existen paradojas e incertidumbres, ¿no? Lo que mencioné hace un momento. Hay situaciones de azar que nos desbordan en la práctica. Hay una gestión también del conocimiento que está allí involucrado, es decir, la manera como el profesor hace ejercicios de papel de chavalar, de transposición didáctica, y a partir de eso, pues también desarrolla unas maneras específicas de enseñar y pues también se generan ciertas controversias, ¿no? Hay unos conflictos que se generan allí en términos de la teoría o en relación con la teoría y la práctica, etcétera, ¿no? Todo esto ocurre dentro del aula, ocurre en la realidad de la práctica pedagógica y hay un elemento superior que ustedes ven allí sobre el cual pues hemos venido trabajando y es como el lugar que ocupa ese pensamiento crítico para poder comprender lo que pasa allí. ¿Qué se espera que pase en ese output? Y por eso hablábamos y la analogía de la caja negra es que todo esto se mezcla, no hay una forma específica como se va relacionando, no hay una forma específica como se desarrolla una práctica, ¿sí? Yo puedo entrar a una aula de clase con una planeación, pero las mismas situaciones del aula entre un grupo y otro hace que la práctica sea diferente. Y eso es lo que en términos de la sociología de la ciencia se llama ciencia en acción. Solamente ahí es cuando eso ocurre. ¿Qué esperamos que pase? Pues esto que se llama ciencia elaborada, que como ustedes ven a la derecha, pues queda después de esa práctica, como el saber pedagógico, queda esto que llamaríamos lo bonito de la pedagogía, donde cumplimos con la meta, donde se cumple con lo planeado, donde se desarrollan ciertas prácticas y a partir de eso pues vamos configurando también esa práctica. ¿Y qué entendemos entonces por práctica reflexiva? Aquí nos acercamos a Fernando Bárcena, quien en 2005 nos plantea esta afirmación sobre la práctica reflexiva y es como ese cuerpo de conocimientos que construye el profesor, ¿sí? Y que se derivan de algunos efectos pretendidos. Como les decía hace un momento, pues hay una práctica que se planea, pero solamente en la medida en que yo la pongo en acción y a partir de eso derivo un tipo de conocimiento, eso es lo que sería el ejercicio de práctica reflexiva. Lo que me arroja a mí ese ejercicio que, pues en términos de lo que nosotros trabajamos aquí, se llamaría saber pedagógico. Esto está atravesado por un ejercicio que para nosotros, a partir del trabajo que hemos venido haciendo con profesores en ejercicio y con profesores en formación, pues hemos ido encontrando lo que se llama el pensamiento crítico como una estrategia, como una posibilidad de formación, tanto
formación inicial de maestros como de formación permanente. ¿A qué apunta eso? Que la práctica reflexiva debe derivar en un pensamiento crítico, ¿sí? Y como ustedes lo están leyendo allí, pues está asociado o tiene que ver con la manera como se establecen alternativas significativas que favorezcan una relación con el medio, es decir, no solamente en términos de una habilidad específica que se va desarrollando en un proceso de formación de mucho más largo plazo, sino cómo hacer que el pensamiento crítico que desarrolle un maestro apunte a generar alternativas en las propias prácticas. También entender que este proceso de pensamiento crítico me implica recurrir a ciertos argumentos para analizar situaciones. Por eso la práctica reflexiva no es solamente un decir y no solamente poner en juego un pensamiento, sino que ese pensamiento esté argumentado. Para ese proceso de argumentación, pues se tiene que recurrir a teorías, se tiene que recurrir a distintos elementos de orden histórico en relación con la pedagogía, e incluso pues situaciones reales, ¿no? A partir de eso, entonces se pueden hacer distintos análisis de lo que pasa en las prácticas. Por eso insistían en que esto haga parte de la formación para que el profesor no se quede simplemente como un operario en la pedagogía, como un funcionario de la educación, sino que se convierta realmente en un profesional de la educación que sea capaz desde la teoría, desde distintas experiencias, desde distintos conocimientos, ser capaz de hacer análisis de situaciones y contextos. ¿Para qué? Para que esto pueda mejorar sus prácticas, para que esto pueda plantear ideas de su práctica reflexiva y que a medida que va implementando ese pensamiento crítico, su práctica va siendo cada vez mejor. Muchísimas gracias por su atención.